buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este espacio de la Universidad Abierta de la Tercera Edad para las Personas Adultas Mayores, UNI3 Colombia. Hoy estamos en nuestro capítulo número 34 del aula taller sobre promoción y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Corresponde este artículo, el tema de hoy nos corresponde el reconocimiento como persona ante la ley en igualdad de condiciones. Estamos hablando del artículo 30 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Es un tema muy interesante, puede que genere algún tipo de inquietud, pero es un tema bastante importante que debemos tener clara y claro nosotros, las y los adultos mayores. El artículo 30 en su primera parte dice lo siguiente, mucha atención. Artículo 30. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Los Estados parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los Estados parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Bueno, muy interesante lo planteado aquí. ¿Qué significa eso en forma sencilla? Que nosotras y nosotros seguimos teniendo todas nuestras capacidades para determinar nuestro comportamiento en todos los espacios de la vida, incluidos los que tienen que ver con el patrimonio, la economía, las propiedades, las herencias, los derechos y los deberes. Eso sigue intacto durante todo el curso de la vida, siempre y cuando nosotros estemos conscientes, estemos cuerdos, tengamos una salud mental adecuada. Si perdemos esa condición, pues el Estado y los particulares que estén con esa persona pueden solicitar una medida de apoyo. Antes, a las personas que tenían cierta edad o que tenían enfermedades mentales se les declaraba interdictas y a partir de ese momento entonces los herederos o las personas cuidadoras pues pedían que les dieran la custodia y el manejo de la personería jurídica de esas personas. Hoy eso ya no se hace. Lo que nos están diciendo es que se reconocerá a la persona mayor que tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, en todos los aspectos de la vida, y dice que los estados adoptarán medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es bien importante que ya las personas no se declaran interdictas y que cada persona tiene la autonomía para determinar su voluntad en términos de la compra, la venta, las actividades que tengan que ver con su patrimonio, con su pensión, con sus... Necesitan medidas de apoyo. Vamos a ver qué nos dice más la convención. Mucha atención. Los Estados parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona mayor. Bueno, qué interesante este tema. Ya lo habíamos visto cuando vimos el derecho a la propiedad. Dice que el Estado se compromete a proporcionar salvaguardas o salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Es un poco lo que conversábamos cuando miramos el tema del derecho a la propiedad. Estamos en mora, creo, de establecer una figura que le garantice al adulto mayor que su voluntad se pueda cumplir y que no vaya a ser objeto de situaciones anómalas, abusos de confianza, engaños, sino que puedan tener unos mecanismos muy particulares para corroborar que efectivamente se está actuando de buena fe en cualquier proceso que tenga que ver con las personas adultas mayores. Creo que eso está pendiente, vale la pena revisar un poco ese tema, cómo se puede establecer un mecanismo para que la persona previamente, cuando esté previendo que ya sus fuerzas, sus capacidades estén mermándose, pueda expresar de manera clara cuáles son sus voluntades y que pues se cumplan, ¿no? El otro tema es que esas salvaguardas y esas actividades tienen que permitir el respeto de los derechos, que ya los vimos. Nosotros tenemos derecho a nuestra autodeterminación, a la propiedad, a administrar nuestros recursos, de manera que eso es parte de nuestra personalidad jurídica, nuestra capacidad jurídica, y que se respete nuestra voluntad y nuestras preferencias. Finalmente, dice que hay una figura que es las medidas de apoyo. Hoy, por ejemplo, a una persona, si no tiene facilidad de movilizarse, se puede pedir que en el banco o en diferentes espacios le entreguen de manera sencilla y fácil pues, los recursos, o puede hacer las operaciones que la persona de pronto por tener dificultades de movilidad ya no puede hacer. Eso es una medida de apoyo, pero requiere la firma, requiere el consentimiento, requiere la huella para poderse realizar. Personas que pierden la conciencia de su condición, no tienen los 5 sentidos, entran en demencia o problemas degenerativos de la memoria. A esas personas ya no se declaran interdictas, sino se les da una medida provisional o definitiva de apoyo que la da un juez y que la va a ir revisando de manera periódica para garantizar que los bienes que tiene la persona se estén utilizando para el beneficio de esa persona, no para que la utilicen otros con otros fines. Dice que eso ya está establecido en la legislación colombiana, las medidas de apoyo, las medidas de apoyo para las personas que tengan esas dificultades. Miremos qué más nos dice este artículo 30 de la Convención. Mucha atención. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietaria y heredar bienes,
controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que la persona mayor no sea privada de sus bienes de manera arbitraria. Bueno, aquí ya la convención es mucho más específica. Habla de que tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor en igualdad de condiciones con las demás a ser propietaria, a heredar bienes, a controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Y velará porque la persona mayor no sea privada de sus bienes de manera arbitraria. Entonces, aquí ya estamos siendo mucho más específicos. O sea, la declaración, que como sabemos es ley de la República, la ley 2055 de 2020, obliga a y garantiza los derechos patrimoniales de herencia, de crédito, derecho al crédito, derecho a hacer operaciones, a heredar, de manera que no pensemos que por el hecho de llegar a la adultez, nuestros hijos o nuestros cuidadores son las personas que pueden llegar a determinar el manejo de nuestros bienes. Sobre este tema hubo muchas observaciones. Me gustaría conocer sus puntos de vista sobre este tema. Cuéntenos, déjanos un comentario en la caja de comentarios. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos el próximo sábado.